Buenas noches, amigos de Pueblos y Leyendas. Si nos visitas por primera vez, te pedimos un favor. Dale una oportunidad al terror de la historia de hoy. Te aseguro que no te vas a arrepentir. Recuerda que si tienes una historia que quieras contarnos, que quieras compartir con toda esta familia, puedes hacerlo. El correo aparece en los comentarios. Mientras tanto, vamos a acomodarnos. Preparen su café, enciendan los audífonos, suban el volumen. Comencemos. Esto es El Pacto entre la Bruja y el Diablo. Ya pasaban las 6 de la tarde cuando mis suegros nos dijeron que se iban a quedar con nosotros hasta que me recuperara, hasta que pudiera caminar sin ayuda. Yo con una sonrisa les di las gracias. En ese momento bajó mucho la temperatura en la casa. No sabíamos por qué, y así estuvo todo el día. Ya pasando las 9 de la noche les dije que estaba cansado, que quería descansar. Me despedí de todos. Me recosté. Calculo que pasaron más de 2 horas cuando me llamó mi suegro diciéndome: Raúl, hay un animal parado afuera. No te queríamos despertar, pero pegó en la puerta. Yo clarito escuché como si un toro bufaba muy fuerte. Erika estaba cargando al bebé que no paraba de llorar. Como pude me senté a la orilla de la cama, volteé a ver a mi suegra que estaba rezando y empecé a rezar junto con ella. Nos siguieron Erika y su padre. De repente, esa cosa que se escuchaba dio un salto hacia arriba de la casa. Oímos cómo empezó a caminar en el techo. Enseguida se escuchó cómo volvió a brincar para la calle y se fue corriendo. Transcurrió toda la noche y esa cosa no volvió. Nadie pudo dormir esa noche. Nos la pasamos en vela. Le conté a mis suegros lo que me había sucedido aquel día, ese día que empezó mi tormento. Ellos dijeron que teníamos que buscar ayuda, que me había entrometido en el pacto de una bruja con el diablo, y que ahora el diablo me quería cobrar a mí lo que la bruja no pudo entregar. Y sí, era mi bebé. Les platiqué que una anciana me fue a visitar al hospital, diciéndome que me quería ayudar. Mi suegra me dijo que por ningún motivo fuera a verla, porque era la bruja que quería que yo personalmente llevara a mi pequeño Gerardo. Los días pasaron. Esa presencia seguía apareciéndose fuera de la casa. Yo estaba desesperado. El dinero que me habían dado como liquidación se nos fue como el agua. Entre los medicamentos, la comida, y por otra parte, ya no tenía seguro. Mi esposa tuvo que buscar trabajo. Consiguió trabajo con una señora que vendía comida corrida. Le pagaban muy poco, 150 pesos diarios. Esos los usábamos para la comida de Gerardo. Entre tanta desesperación y sin dinero, ya no sabíamos qué hacer. Una noche que estaba mi suegra preparándonos lo poco que nos quedaba de comida, se escuchó como un gran pájaro se paró en la azotea. No sabíamos qué era. Mi suegro no estaba. Había ido a recoger a Erika a la parada del camión. Mi suegra por miedo no quiso salir. Yo por mi situación aún no podía caminar solo y la silla de ruedas todavía no la podía maniobrar. En eso escuchamos cómo ese pájaro rasguñaba el techo, como si tuviera grandes garras. De repente alzó el vuelo. Fue cuando llegaron Erika y mi suegro corriendo, preguntándonos si estábamos bien. Mi suegro nos dijo que vieron cómo una anciana con cuerpo como de un guajolote había salido volando del techo de la casa, soltando una carcajada. A partir de ese día, del diario, por 3 días seguidos, hizo exactamente lo mismo. Intentaba entrar a la casa, hasta que un día lo logró. Al momento en que la vi, la reconocí. Era esa anciana que me fue a visitar al hospital. Mi suegro empezó a rezar y la bruja, riéndose, le dijo: Parece que tu Dios te abandonó. Fue entonces cuando mi suegra le aventó agua bendita y la bruja salió volando.
Dio vueltas en el techo. Estuvo toda la noche volando alrededor de la casa. Nosotros ya no sabíamos qué hacer. Mi salud empezó a decaer. No podía subir de peso. Por el contrario, lo seguía perdiendo. ¿Cómo era posible que todo esto nos pasara? ¿Por qué me había escogido a mí esa cosa? ¿Qué pecado estaba pagando para aguantar esta situación? ¿Por qué Dios me puso esta prueba? El dinero no alcanzaba. Erika ganaba muy poco. Tuve que vender televisiones, una moto que tenía. Mis suegros tuvieron que vender un terreno que tenían en el pueblo para poder solventar los gastos. Los días pasaron. Escuchábamos esos ruidos a diario afuera de la casa. No sabíamos cómo actuar. En una ocasión, durmiendo, me despertó un ruido, como si se cayera algo en el cuarto. Al abrir los ojos había una sombra. No se alcanzaba a distinguir ningún rasgo. Era como una mancha en la pared de color negro. Escuché cómo se abría la puerta de mi cuarto. Cuando se abrió, no había nadie del otro lado. Le grité a Erika, pero no me contestaba. Cuando volví a voltear a ver esa mancha, ya estaba parada justo a un lado mío. Vi claramente cómo se abrió una boca enorme de esa sombra. Una boca que poco a poco se fue deformando. Logré escuchar cómo decía mi nombre. Raúl. Le volví a gritar a Erika. No sabía qué hacer. Fue cuando entró corriendo mi suegra. En el momento en que ella entró, vi cómo esa mancha salía por la puerta, pero traspasando el cuerpo de mi suegra. Le pregunté si había visto esa cosa negra. Me dijo que no había visto nada. ¿Cómo le iba a decir que esa cosa la traspasó? Le dije que me sentía mal y necesitaba una pastilla para el dolor. Ella me dijo que Erika no estaba, que ya se había marchado al trabajo, pero que ella buscaría la pastilla. Se sentía un ambiente muy pesado en mi cuarto. Sentía cómo algo me observaba todo el día. Tenía un miedo que jamás había experimentado. Fue tanto mi miedo que le pedí a mis suegros que no me dejaran solo en esa casa. No podía valerme por mí mismo. Una tarde le dije a mi suegro que me quería bañar si me ayudaba él. Me dijo que sí, que iba a poner agua para poder bañarme. Teníamos un espejo justo detrás de la taza del baño. Cuando estaba todo preparado para bañarme, mi suegro me cargó para poder pararme de la silla. Al voltear a ver ese espejo, pude notar ese tipo del traje. Me estaba sonriendo. Fue tanta mi impresión que al instante me hice para atrás cayendo encima de mi suegro. Como pudo me levantó. ¿Qué pasó, Raúl? ¿Qué viste? Vi a ese tipo de negro en el espejo. Mi suegro miró en el espejo. Luego me volvió a ver. Volvió a mirar el espejo. Le pregunté qué pasaba. Él me dijo: ese tipo estaba parado justo detrás de ti, pero ya no está. Desapareció. Desde ese día ya no pude mirar un espejo. Siempre que miraba uno, volvía a ver ese tipo. Me atormentaba con su presencia. Fue tanta mi fobia a los espejos que llegaron a tapar todos los de la casa. Y hasta el día de hoy no puedo mirar un espejo sin sentir escalofrío. Esa entidad parece que no estaba conforme con atormentarme solo a mí. También se le aparecía a Erika. Raúl le dijo a la señora Erika, su esposa, que me comentara lo que le había pasado esa noche que regresaba de trabajar. Ella comenzó. Yo tenía que trabajar del diario en una fonda para poder solventar los gastos. En una ocasión, la señora para la que trabajaba tenía tanta gente que cerramos hasta las 9 de la noche. Yo salía a las 6. La señora me dijo que si me quedaba, me podía dar las horas trabajadas aparte. Como necesitaba el dinero, accedí sin titubear. Cerramos la fonda a las 9. Aparte me tenía que quedar para lavar los platos y recoger algo de la cocina. Salí hasta las 10 de la noche. Para poder llegar a mi casa tenía que tomar un camión. Como ya era tarde, no lo tomé y decidí parar un taxi. Abrí la puerta, la cerré,
pero el chofer no avanzaba. Le dije a dónde iba y me dijo que sí, pero seguía sin avanzar hasta que le pregunté por qué no iniciaba el viaje. Lo que me respondió me dejó helada. ¿Su acompañante no va a subir? Volteé a ver hacia la ventana y estaba parado ese tipo del traje. Con miedo le dije a ese hombre que el tipo del traje no venía conmigo. En el camino el chofer me dijo: oiga, qué extraño tipo, ¿verdad? Cuando usted me dijo que no venía acompañándola, yo lo volteé a ver y me sonrió de una manera muy rara, macabra. Parecía como si tuviera puros colmillos en lugar de dientes. Yo le respondí que no lo había notado y ya no le seguí la plática. En fin, al llegar a la casa le pregunté al señor cuánto le debía. Me agaché para sacar dinero de mi monedero. Cuando le estiré la mano para darle el billete, me señaló con su mano justo detrás de mí. Esa cosa estaba parada a mi espalda. El taxista me dijo que no le pagara. Arrancó con tal prisa que me aventó con el coche. Esa entidad se me aparecía siempre afuera de la casa cuando regresaba. No faltaba día que no estuviera ahí parada. Raúl empezó a tener un carácter muy raro. De todo se enojaba. Ya no quería bañarse, no comía. Llegó a desprender un olor como a coladera. Le contestaba mal a mis papás. En una ocasión, para comer, le serví el plato y gritándome me dijo: «Déjame, perra, que no quiero tragar». En una ocasión mi papá me contó que estando él junto con mi mamá cuidándolo, empezó a hablar de una manera muy extraña, como si hablara con alguien. Le preguntaron con quién hablaba y él no contestaba. Mi madre se acercó para moverlo y dándole un aventón, la tiró. Ella se pegó con una silla, pero Raúl se empezó a carcajear nada más. Una tarde llegó mi mamá con una señora. Comentó que ella nos podía ayudar. Cuando entró a la casa se quedó mirando a Raúl muy fijamente. Sacó unas veladoras de color negro. Empezó a rezar un Padre Nuestro. Raúl la observaba sin decir nada. Entonces, cuando esta señora sacó una especie de medalla, fue cuando Raúl empezó a decir groserías. Vimos como una sombra pasó por toda la sala. Enseguida se escucharon risas como de una mujer burlándose de nosotros. Algo aventó a esta señora y ella nos gritó, ordenando que nos saliéramos. «¡Sálganse todos, pero ya!». Nos quedamos sorprendidos, asustados por la reacción de esta persona. Volteé a ver a mi mamá y me dijo que hiciéramos caso. Todos salimos. Afuera la señora nos mencionó que entrando a la casa pudo ver como una especie de animal que parecía un chivo parado en sus dos patas, justamente detrás de mí. La señora nos dijo que ella no podía hacer nada, ya que todo esto la sobrepasaba, pero que conocía a las personas que nos podían ayudar. Nos dio una dirección, pero no era en la Ciudad de México. Nos mencionó que era importante acudir lo más pronto que pudiéramos, ya que esa cosa quería a Gerardo. Mi papá consiguió un auto con uno de sus amigos. Al siguiente día salimos en la noche, Raúl, mi padre y yo. Cuando íbamos sobre la autopista de San Martín Texmelucan en Apizaco, pudimos ver cómo esa anciana, esa bruja, estaba parada justo al lado de la autopista. Cuando pasamos cerca de ella, vimos cómo tomó vuelo, dejándose caer hacia el techo de la camioneta, rasgándolo. Escuchamos cómo se reía de una manera burlona. Alzó el vuelo y nos siguió casi por 30 metros. Mi papá aceleró. Íbamos a casi 120 kilómetros por hora. Mi padre gritó: «Hay un tipo parado justo en medio de la autopista». Volteé a ver y era ese tipo del traje negro. Le dije que no se detuviera y lo arrollara. Justo cuando íbamos a pasar sobre él, el hombre desapareció, pero escuchamos como si un caballo nos persiguiera. No te voy a engañar y a decirte que vimos un caballo. Sería mentira. Volteamos a buscar por todos lados, pero no había nada.
Nada nos seguía, pero el sonido ahí estaba y lo escuchamos todo el camino.